vital de la misma. ¿Por qué no debemos preparar para un desastre? Bueno, porque muchas veces estos desastres conllevan pérdidas materiales, así mismo como lo es pérdidas de vidas. Entonces, el prepararse nos previene estas pérdidas, ¿no? Que es lo que menos se quiere. El problema que más frecuentemente se presenta con respecto al comportamiento individual o comunitario de la población ante los desastres es la falta de preparación para enfrentarlo en sus tres momentos básicos, antes, durante y después. Debido a que en nuestro país, gracias a Dios, estos desastres no son tan comunes como en otros países, nos hemos acostumbrado a no estar preparados o a no recibir capacitación, ya sea en la escuela, pocas empresas lo hacen, debido a que, bueno, no es algo muy común en nuestro país, ya eso lo veremos más adelante, pero esto no quiere decir que en dado caso no vaya a suceder, e incluso ya ha sucedido. A lo largo de la historia de nuestro país ya ha habido muchos casos de sismos, de terremotos, que ha tenido muchísimas pérdidas, tanto materiales como de vida. Y bueno, pues ya esto es una alerta de que no estamos absueltos de que esto no nos vaya. La siguiente diapositiva. ¿Se escucha bien? Sí, estamos escuchando. Ah, listo. La siguiente. La siguiente, líder. Por supuesto. Vamos, datos primero y revelos después. No tendrás. Bien, para saber algo de historia breve, debemos saber que el Istmo de Panamá no existió siempre, cuando el llamado continente Pangea hace más de 600 millones de años atrás. Bien, para los que no saben aún, antes los continentes no estaban separados, antes era una sola masa. Y debido a choques de placas tectónicas, estas masas se fueron dividiendo y se fueron separando. Eso fue un fenómeno que acarreó por muchísimos años, tomó muchísimos años para que esto pasara. Las masas se fueron moviendo y así es como se fue formando lo que fue América, Europa y entre los otros continentes ya existentes, ¿sí? Entonces, cuando ocurrió lo que fue el Pangea, Panamá no existía. Lo que hoy conocemos Panamá no existía. Fue por medio de choque de placas tectónicas. Como ven en la imagen, nosotros estamos rodeados de varias placas, placa del Coco, de Nazca, del Caribe, y fue a consecuencia del choque de estas placas que muchos volcanes se activaron y el magma al secarse, así fue como fue surgiendo el continente panameño. Así fue como nació nuestro continente, ya con el pasar del tiempo y fue que fue naciendo, creciendo la flora, la fauna y bueno, pues ya el tránsito como hoy en día lo conocemos, pues. Entonces ya este es un ejemplo de cómo de cómo trabajan estas placas y de todo lo que puede ocurrir por medio de ellas. La tectónica de placas es la teoría que se utiliza para explicar los terremotos, entre otras cosas. Cuando estas placas por su movimiento chocan entre sí, se produce un terremoto. Los terremotos son impredecibles y por tal razón se debe estar informado y tomar las medidas de precauciones durante todo el año porque no existe una temporada para que ellos ocurran. Existen lugares que son más propensos que otros, por ejemplo, lo que es la falla de San Andrés. O sea, aquí vemos de que cuando ocurre este choque, esto no es algo predecible, no es algo que ocurre por temporada, es algo que pasa de la nada. Aún no se ha encontrado la explicación de por qué el choque de estas placas tectónicas. Eh, entonces, por lo tanto, por eso lo peligroso que son los desastres naturales, los sismos, por eso conllevan tantas vidas, tantas pérdidas, porque no se sabe cuándo vayan a suceder, no se sabe a qué día, a qué hora. Existen equipos entre los centros que tenemos en nuestro país, los tiene la Universidad de Panamá sobre
este tipo de fenómenos y los equipos existentes pueden detectar el sismo, podría decirse unos minutos antes de que pase, minutos, o sea, 2 o 3, pero de ahí no más, no se puede detectar muchísimo antes y bueno, por eso las consecuencias tan grandes que conlleva. La siguiente, por favor. Bien, los riesgos en cuanto a un sismo. ¿Qué riesgos pueden ocurrir en cuanto a un sismo? Tenemos los derrumbes parciales de edificios, caída de muros, también tenemos lo que es caída de vidrios rotos de las ventanas, caída de libreros, muebles o entre otros equipos que tengamos en el hogar, incendios, caída de energía eléctrica, así como también de postes, de cables, actos humanos provocados por el pánico. Por ejemplo, si estamos en algún área de esparcimiento o en un mall, en un edificio, por lo general las personas entran en pánico y tienden a salir corriendo, a empujar. Esto puede provocar avalanchas humanas, quedar atrapados. Una persona puede disminuir los peligros a que están expuestos a ella y su familia, aprendiendo qué hacer en caso de un sismo. Todos estos riesgos los podemos evitar que nos afecten, ¿no? Si estamos preparados y si estamos informados qué hacer en cuanto a un sismo. La siguiente diapositiva. Antes de un sismo. ¿Qué debemos hacer antes de un sismo? Lo primero que debemos hacer es revisar y clasificar tipos de construcción en relación con su calidad estructural y por lo tanto sus riesgos inherentes. Aquí, bueno, gracias a Dios, muchas familias saben sobre construcción y las que no, sería recomendable que le pidan a algún amigo, conocido, familiar, que les haga una evaluación de su hogar para ver en qué estado se encuentra, si están agrietados, si las columnas están bien hechas, si necesitan algún reforzamiento para poder corregirlo. ¿Por qué? Porque es mejor invertir ahora en un hogar estable, fuerte, a más adelante conllevar más pérdidas más grandes, ¿no? En caso de un sismo. En zonas costeras, frente a los sismos con características de terremoto, se deberá seleccionar lugares altos donde evacuar y todas las personas por peligro de tsunami. Por otro lado, planificarse ante peligro de rodados provenientes de cerros o tanques que puedan destruirse. Bueno, para las familias que hacen viajes a áreas costeras o áreas montañosas, tomar en cuenta este punto. Debemos de identificar un punto de encuentro o de dónde evacuar en caso de una alerta de tsunami. Tenga a la mano radio con batería, linterna y documentos personales. Este punto es muy importante porque muchas veces tendemos a tener mal ubicados lo que son los documentos personales y al momento en que nos necesitamos, tenemos uno guardado por un lado, otros guardados por otro lado. Es importante tener todo guardado en una sola bolsa, en un solo lugar, ya sea actas de nacimiento, pasaporte, cualquier documento importante que a la hora de una emergencia que hay que evacuar, se agarra una sola bolsa con todo y listo. Integre un botiquín y números de teléfonos de emergencia. De estos hablaremos más adelante con detalle. Se deben identificar las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad son los puntos seguros a donde se va a dirigir la familia al momento de una emergencia. Este punto debemos de tener muy en cuenta que no estén a su alrededor árboles, ramas, tendidos eléctricos, que esté totalmente despejado. No es recomendable que sea la calle porque muchas veces los carros pasando puede ser hasta un peligro más grande. Sería bueno revisar lo que son las instalaciones de gas y de luz para evitar que estos puedan conllevar a un incendio o algo así al momento de una emergencia, que estén en perfectas condiciones. Dice que almacena alimentos no perecederos y agua. Debemos almacenar, por lo menos tener alimentos que sean de fácil guardado, que demoren en vencerse, agua embotellada, preferiblemente, ya que en el caso de alguno de estos
de estos desastres, pues tiende a irse lo que es la luz, el suministro de agua, entre otros. El siguiente. Dice, acuérdese con sus familiares el domicilio de una persona conocida fuera de la zona donde usted vive para comunicarse y reunirse ahí en caso de llegar a separarse. Muchas veces ustedes saben que a veces algunos estamos en la casa, otros están trabajando, otros están de paseo. Siempre es bueno seleccionar un lugar o punto de encuentro para que la familia sepa a dónde asistir al momento de una emergencia, ¿no? Sabemos que todos vamos a estar ahí reunidos. Pónganse de acuerdo sobre qué hará cada miembro de la familia o cada compañero de trabajo en caso de un sismo. Que cada integrante, sería bueno que cada integrante de la familia conlleve una responsabilidad. Por ejemplo, que al momento de evacuar, uno busque la bolsa con documentos, otro busque las botellas de agua, el otro verifique que todos están reunidos, que no falte ningún familiar, en caso de las familias así grandes. Todas estas cosas, ¿no? Sería bueno que cada quien tenga un trabajo en caso de alguna de estas emergencias. Coloque los objetos grandes y pesados en anaqueles o lugares bajos. Esto es para muebles. Sería bueno que los coloquen en áreas bajas porque al momento de un sismo puede caer y puede caerle a algunos de ustedes. Fija a la pared cuadros, espejos, roperos, armarios, libreros y estantes. Evite colocar objetos pesados en la parte superior de esto. Asegure firmemente al techo las lámparas y los candiles. Organice simulacros periódicamente con el objetivo de que cada miembro de la familia sepa qué hacer durante el sismo y solicita a la Unidad Interna de Protección Civil que también se realicen en su lugar de trabajo. Es importante que cada miembro de la familia conozca qué hacer en caso de un sismo. Es importante que sepan ubicar las zonas seguras que, como mencioné anteriormente, que sean estantes, que no haya objetos pensados encima, que no sea debajo de lámparas. Tampoco es muy recomendable estar en la cocina debido a que hay muchos peligros. Por lo general, los lugares más seguros son la sala y los cuartos, en el caso de la casa, ¿no? Identifica las rutas de evacuación y manténgalas libres. Cada vez que salen a algún lugar, al cine o a un mall, es importante que ubiquen lo que son las rutas de evacuación para que en el momento de una emergencia ya ustedes saben por dónde tienen que evacuar. La siguiente diapositiva. ¿Qué debe contener un botiquín de primeros auxilios? Aquí yo les puse una lista sobre los más comunes. Aquí me hizo falta lo que fue las tijeras, que es muy importante. Tenemos curitas, venda, gasa, esparadrapo, paracetamol, ibuprofeno, alcohol, jabón, linterna, agua, manta, cargadores para el celular. Muchas veces ponen lo que es eh, pastillas para el dolor, Panadol, pero esta no es muy recomendable porque muchas pastillas, muchas Panadol tienden a dar sueño, algunas, no todas, pero para evitar esto no se recomienda poner Panadol porque la persona puede quedar como con sueño, así débil, así como que puede perder las pocas energías que les quedan, ¿no? La ubicación del botiquín. La ubicación del botiquín tiene que ser visible al alcance de los niños, pero antes de esto se debe de explicar bien a los niños que no es un juego, que no es para estar jugando, que no se debe mover de su lugar. ¿Por qué se recomienda que esté al alcance de los niños? Para que en el momento de una emergencia, si el adulto sale herido y necesita el apoyo del más pequeño de la casa, pues este pueda alcanzar lo que es el botiquín, ¿no? El reemplazo de los implementos se debe tener en cuenta cuando vencen eh, para, para que así poder suplantarlos, porque muchas veces el botiquín no solamente se usa en caso de una emergencia, se usa en lo mínimo, en un corte, una quemada, bueno, ya tenemos ahí el botiquín y es bueno que tenga todos los implementos. Reemplazarlos si se acaban o si se vencen. La siguiente imagen, diapositiva. Aquí tenemos algunos números de emergencia. Esto también debe estar visible en la casa para que en el momento de una emergencia cualquiera pueda llamar, cualquiera pueda pedir ayuda.
Es normal que las llamadas estén congestionadas al momento de una emergencia, pero bueno, uno nunca sabe, siempre es bueno tenerlos ahí para cualquier eventualidad. Esta imagen yo se las voy a enviar para que sería bueno que la imprimieran y la pusieran en la nevera, en la sala o en algún lugar visible. Créanme que les será de mucha ayuda. La siguiente. Durante un sismo. Este punto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando el sismo está ocurriendo, créanme que probablemente ni siquiera se puedan parar de donde están sentados o acostados, depende. Porque el movimiento es tan fuerte que se va a dificultar lo que es la movilidad. Por lo tanto, no se recomienda evacuar el área donde usted está. En el momento del sismo no es recomendable evacuar. Lo que es recomendable es tratar de buscar algún área segura que esté cerca. Alejarse de puertas y ventanas o objetos que puedan caer. Conservar la calma. Si se puede, cortar el suministro de gas y electricidad, alejarse de postes, cables y marquesinas. Y si está en el auto, estacionarse alejado de lo que son postes, árboles o algún peligro que usted pueda notar. Dice que mantenga la calma y ubíquese en una zona que usted encuentre segura, protegerse de la mejor manera posible, permaneciendo donde está. La mayor parte de los heridos de un sismo se ha producido cuando las personas intentan entrar o salir a las casas o edificios. Manténgase bajo un marco de puerta o trave o de espaldas a un muro de carga. Hágase bolita, lo que se conoce como posición fetal. Es la posición más recomendable para el momento de cubrirse. Manténgase alejado de ventanas, de libreros, gabinetes y muebles que puedan caer. Retírese de estufas, cafeteras y radiadores. Si se encuentra en un edificio, permanezca donde esté. No trate de utilizar los elevadores ni las escaleras durante el sismo, porque muchas veces, como se conoce de que no se usan los elevadores, sino las escaleras, tienden a bajar por las escaleras y por el movimiento caen o ruedan y pierden la conciencia. Conserve la calma. Siguiente diapositiva. Si se encuentra en el exterior, busque ahí un refugio. Asegúrese de estar a salvo de cables y árboles que puedan caer o fachadas, balcones, chimenea o algo que represente un peligro. Así como en zonas de edificios de muchos pisos cuyas ventanas y fachadas pueden esparcir escombros peligrosos sobre los cables. Si se encuentra en su vehículo, maneje serenamente hacia un lugar que quede lejos de postes y un sitio fuera de peligro, ¿no? En lugares públicos llenos de gente, no grite, no corra, no empuje, porque como les dije, esto puede provocar lo que es avalanchas humanas. Dice, en caso del metro o sistema de transporte subterráneo, mantenga la calma y siga las instrucciones por parte del personal. Muchas veces, muchas empresas, incluyendo lo que es nuestro medio de transporte del Metro de Panamá, cuenta con su sistema de emergencia en caso de algún evento natural o algún otro evento. Así que ya ellos están preparados con simulacro, así que lo mejor en este caso es seguir las instrucciones por parte del personal de dicha empresa o en el ejemplo no del metro. De ser posible, cierre las llaves de gas. Evite prender cigarros o cualquier fuente de incendio. Es importante, como les dije, no intentar ingresar a los lugares, porque esto puede representar un riesgo. Al ingresar a un edificio, a una casa, por querer refugiarse, puede salir herido. Lo mejor es cerca de donde usted esté, refugiarse, tomando en cuenta estas medidas de que no haya poste de luz, de que no haya objetos que les puedan caer o algo así por el estilo. La siguiente diapositiva. Después de un sismo, aquí es donde tenemos la decisión de que si podemos evacuar o no. Esto va a depender de las condiciones del lugar donde estemos. Dice que revisa las condiciones de tu casa. En este caso sería bueno que todas las familias evacúen y que uno revise en qué condiciones se encuentra el hogar.
si hay muchas grietas, si está por caerse, eh, si, o sea, dependiendo, ¿no? Dice que no enciendas cerillos, vela hasta asegurarte que no hay fugas de gas. Utiliza el teléfono solo para emergencia. Como les mencioné anteriormente, por lo regular las llamadas están muy congestionadas. Si no necesita, si no tiene alguna emergencia en cuanto a algún familiar que está herido o accidentado, lo mejor es no utilizar el teléfono y bueno, pues guardar carga para cuando sí se necesite. Mantente informado atendiendo a las recomendaciones de las autoridades. Cuando pasan estos eventos, de estos desastres naturales, nosotros como personas, como seres humanos, tenemos una tarea muy especial y es no difundir falsa información. Debemos de mantenernos informados de fuentes confiables, noticieros, SINAPROC, los bomberos, el Ministerio de Salud, no creer en cadenas, no creer en audios, ni mucho menos difundirlos, porque muchas veces pueden ser falsas noticias y estamos contribuyendo a que éstas sigan expandiéndose. Así que esa es una tarea muy importante. Mantener alerta, se pueden presentar réplicas. Es recomendable que cuando evacúen deben de dirigirse al punto seguro que se debió haber ubicado antes del evento para evitar de que si hay alguna réplica ya todos estén a salvo. Porque por lo general estos sismos siempre vienen con réplicas y ya en el punto seguro pues ya hay una mayor seguridad de que todos van a estar bien. En caso de barrios o áreas que no puedan tener un punto de encuentro, un punto seguro, ya sea porque, bueno, no tienen patio, no pueden ubicar un punto seguro, pues muchas veces es bueno las canchas de fútbol, parques también pueden ser, dirigirse a la cancha o al parque más cercano. Si su casa está en buen estado, no es tan recomendable volver a entrar, pero si no tienen ninguna otra opción debido a que todo está como loco, la gente está corriendo, la gente está gritando, todo está descontrolado y dirigirse a ya sea alguna cancha o algún parque es muchísimo más peligroso, pues usted toma la decisión de que si vuelve a entrar a casa, claro, dependiendo si las condiciones de estas son buenas. En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior golpeando con algún objeto. En caso de permanecer en casa o lugar de trabajo, verifique si hay lesionados. De ser necesario, busque ayuda médica. No utilice los elevadores, sea cauteloso con las escaleras. Podían haberse debilitado con los sismos. Evite pisar o tocar cualquier cable caído o suelto. Efectúe una revisión cuidadosa de los daños. En caso de fuga de gas, repórtelas inmediatamente. La siguiente diapositiva. Bien. También si hay incendios, llama a los bomberos o a las brigadas de auxilio. No consuma alimentos y bebidas que hayan estado en contacto con los vidrios rotos, escombros o polvo o algún contaminante. Esta parte es muy importante. Recuerden que la mayoría de las casas están hechas de bloque, de concreto. El cemento tiene un químico que en el cuerpo puede ser, eh, puede causar mucho daño. Entonces, si consumimos estos alimentos a los cuales le han caído escombros, probablemente vidrios, podemos perjudicar nuestra salud. Si estamos a salvo del sismo, pues vamos a quedar en el hospital por estar consumiendo alimentos. Por eso es que es importante que desde el inicio nos preparemos y tengamos agua embotellada, porque sabemos que estaban cerradas, o comida enlatada. Limpia inmediatamente los líquidos derramados, tales como medicinas, materiales inflamables o tóxicos. Materiales inflamables es muy importante debido a que pueden causar incendios. Si ven deben evitar lo que son cables eléctricos. Dice que use el teléfono solo para reportar emergencias. Encienda la radio para mantenerse informado. Cuando abra alacenas, estantes o reposo, hágalo cuidadosamente porque pueden caerle encima. No propague rumores ni haga caso de ellos porque desorientan a la población. Atienda las indicaciones de las autoridades. Efectúe con cuidado una revisión completa de su casa.
Existen muchos países donde las zonas propensas a sismos siempre cuentan con un plan de evacuación que ofrece el mismo gobierno, ya les tiene ubicado un punto seguro, les tiene, incluso hasta ponen como alarmas de que los minutos antes en que se detectó una irregularidad con las placas tectónicas, activan las alarmas para que las personas puedan evacuar. Pero nuestro país no cuenta con ese tipo de formación o ese tipo de preparación. Por lo tanto, es importante que cada uno tome sus medidas pertinentes, sepa identificar los peligros, sepa conservar la calma, porque el no conservar la calma es lo que acarrea más heridos, más muertos, porque imagínense, incluso hubo una noticia en un estadio en donde las personas por querer evacuar rápidamente, todos querer salir, eso acarreó una avalancha humana y las personas murieron. Al final fue una falsa alarma de incendio. O sea que las personas muy bien pudieron evacuar con calma y después darse cuenta que era una falsa alarma de incendio y no habría muerto, pero por la desesperación salieron corriendo, quedaron atrapados en las escaleras, uno encima de otro, y bueno, pues salió como resultado muchísimos muertos y heridos por una falsa alarma. Así que debemos tener en cuenta esto. Si en el área de trabajo ya cuentan con un plan de evacuación, sería bueno informarse, ver el mismo, seguir las rutas de evacuación, identificar los puntos de encuentro. He ido a muchas empresas donde tienen muy bien identificado su punto de encuentro. Como les dije, en los hogares, si no cuentan con el espacio, con las áreas para poder poner ustedes mismos, ¿no?, un punto de encuentro, pues pueden ir a lo que son parques y canchas. La siguiente diapositiva. Si es necesario evacuar, con medida ante cualquier riesgo, empaque previamente sus documentos personales, acta de nacimiento, matrimonio, escrituras, etcétera, en bolsas de plástico bien cerradas, guárdalas en mochilas o morrales que puedan cargar de manera que deje libre los brazos. Al salir, hágalo con cuidado y en orden, siga las instrucciones de las autoridades. Esté preparado para futuros sismos, también llamados réplicas. Generalmente son más débiles, pero pueden ocasionar daños adicionales. Como les dije, es bueno que después del sismo evacuar los que pueden tener el punto de encuentro, dirigirse a su punto de encuentro debido a estas réplicas. Entonces, ya como el lugar sufrió un primer impacto, pues probablemente no aguante un segundo. La siguiente. El triángulo de vida. El triángulo de vida es una técnica para la supervivencia ante terremoto propuesta por Douglas Cope, quien asegura que el método de agacharse, cubrirse y agarrarse es peligroso y arriesga más vidas de las que salva. De lo que yo le hablé anteriormente es lo propuesto por SINAPROC, bomberos, es con lo que se ha trabajado en todos los últimos años, las mejoras que se han hecho sobre agacharse, cubrirse, ponerse debajo de mesas, de la cama, etcétera. Pero este rescatista, Douglas, él es un rescatista con muchísimos años en esta área, dice que este es un método, pues, que arriesga más vidas de lo común, ya que en su vida profesional, ¿no?, en lo que era trabajado en rescate, pues ha visto que hay más pérdidas en personas que se ponen debajo de los, los inmuebles, ¿no? Él dice que es más peligroso. Él comenta que existe un espacio que se forma al lado de los objetos grandes como sofás u otro tipo de mueble. Cuando el techo cae sobre ello, este mueble debe ser resistente para que no se comprima cuando el techo o la pared se desplome. Así como vemos en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo del auto o en el ejemplo del sofá, pues él dice que mediante un sismo que hubo en México, del cual él participó, él notó estos pequeños espacios en los equipos, en los inmuebles, en, en lo que son objetos grandes y fuertes. Entonces, él propone que al momento de una emergencia tomemos posición fetal y nos ubiquemos al lado de algunos de estos objetos
que pueda ser muy resistente, ¿no? Para que al momento en que caiga el techo, la pared o los escombros, estos puedan sostenerlo y queda esa forma triangular. Él dice que es lo que él recomienda a lo largo de su experiencia como rescatista. Eh, Estados Unidos también hizo como un estudio sobre esto, hizo como un análisis sobre su propuesta y dicen que ellos se quedan con la propuesta antigua de ponerse debajo de las mesas, de los pupitres, o de quedarse dentro del auto, etcétera, debido a que es la que ya todo el mundo conoce, ¿no? Y que esta propuesta de Douglas necesita como más estudio, porque fue algo que él hizo, ¿no? Él hasta hizo como un informe, escribió como un libro sobre esto, eh, y es lo que él recomienda dependiendo de todo lo que él ha visto a lo largo de su vida como su trabajo como rescatista, ¿no? Pero como les dije, esto no es algo que sea ya comprobado o que se implemente en todos los lugares. Para los rescatistas comunes, SINAPROC, etcétera, la manera correcta es debajo de las mesas, ¿no? Pero bueno, pues él recomienda esto, la verdad yo no lo veo bastante mal. Al momento de un sismo uno busca uno se refugia en lo que esté cerca, tratando de evitar lo que son los riesgos, los peligros. Considero que también puede ser muy beneficioso para las personas mayores que ya no tienen la misma movilidad o personas que tal vez tienen alguna discapacidad, tratar de moverse, de hacerse al lado de alguno de estos objetos para que ellos puedan estar seguros, ¿no? Y estén alejados de cualquier peligro, pues. Entonces, bueno, es la manera en que yo recomendaría para este tipo de personas que tal vez no pueden movilizarse de la mejor manera, no cuentan vamos a decir, las energías de antes, o tal vez hasta los niños. Ustedes saben que los niños muchas veces no saben cómo actuar, así que yo recomendaría esta técnica. Considero que es muy buena y también es propuesta por un rescatista, o sea, años de experiencia en esta área, así que nunca está de más saberla, ¿no? Y no, todo depende de la situación en la que uno se encuentre. La siguiente. Primeros auxilios. Sabemos que en caso de alguno de estos desastres, eh, pueden haber algún tipo de lesiones. Entonces, como son tantos, probablemente tanto los heridos o tantas las áreas afectadas, tal vez la ayuda médica tarde en llegar. Y es obvio que nadie quiere ver a un familiar herido o algo por el estilo. Y bueno, ¿quién mejor que nosotros que somos los familiares para darle los primeros auxilios? Pero los primeros auxilios debe de, esta es una parte muy delicada, debido a que si no tenemos como una certificación previa o no estamos capacitados en cuanto a este tema, no deberíamos dar los primeros auxilios. Debido a que si la persona, su herida o su fractura o algo o lo que tenga se complica o incluso si la persona llega a morir, esta persona puede presentar cargos contra el que le dio contra el que quiso darle la ayuda al inicio, ¿no? Puede presentar cargos o incluso sus familiares pueden presentar cargos. Esto es cuando si le queremos dar primeros auxilios a terceros. Pero si es familiares, pues no habrá ningún problema porque el familiar sabe que uno lo hace para ayudarlo y no haría una demanda. Por eso es que muchas veces vemos que en otros países, bueno, incluso aquí en Panamá pasó, que algún herido que está botando sangre o que necesita alguna atención médica, nadie se le acerca y nadie lo toca, es por este tema. Claro, uno como cristiano, su deber es acercarse y ayudarlo, pero a medida de leyes, ¿no? Sí tiene consecuencias que pueden tener problemas con lo que son la policía, problemas con la justicia, ¿no? Si esta persona se llega a complicar y no tenemos alguna capacitación o alguna certificación previa. Mover la víctima no es muy bueno, al menos que haya algo que
esté en riesgo para ella, ¿no? Si hay alguna pared que se vaya a caer y la persona esté abajo inmovilizada, pues hay que moverla. En esos casos sí, sí se mueve. Si al moverla hay que tener mucho cuidado con lo que es la cabeza. En caso de un esguince o de una fractura, una pierna quebrada puede ser movilizada atándola a la pierna sana. Eso es en caso de que una sola pierna esté fracturada. La podemos atar, podemos hacer varios amarres entre las dos piernas para que la pierna fracturada quede totalmente intacta. También puedes usar una toalla enrollada. En caso de un brazo lesionado, colocar lo que es un cabestrillo, doble un pañuelo grande o bufando de forma triangular y átelo detrás del cuello. En la parte de abajo les puse una imagen sobre este cabestrillo. En caso de una quemadura, deje correr agua fría. Cuando dice agua fría se refiere a agua de temperatura. Calme y reconforta a la persona. Luego de lavar o enjuagar la quemadura, cúbrala con un vendaje estéril y seco o con un apósito limpio. La quemadura se debe de cubrir ya sea con un vendaje que esté limpio, estéril, pero no, el vendaje no debe de ser apretado, debe ser bastante flojito. Y esto es sumamente nada más para evitar que se llegue como a infectar la quemadura. No es recomendable vendarlo apretado debido a que se puede pegar el vendaje. Entonces, al momento de recibir la atención médica, es más complicado. Y también es bueno porque muchas veces las personas cuando ven sus quemaduras tienden a entrar en shock, tienden a desesperarse, entonces lo que pueden hacer es afectarse más la herida, ¿no? Entonces esto es bueno para que la persona no se vea su quemadura. La siguiente. En caso de cortes, lávese las manos con jabón o un limpiador antibacterial para prevenir la infección. Luego lave completamente la herida con agua y jabón suave. Use presión directa para detener el sangrado. En caso de que esté sangrado bastante, presión directa. Aplique un ungüento antibacteriano o un vendaje limpio que no se pegue a la herida. En caso de que esté sangrando bastante, el vendaje sí debería de ser un poco apretado para poder detener la hemorragia. En caso de un cuerpo extraño en la piel, no se debe retirar el objeto porque esto podría causar una hemorragia que no podemos detener. También no sabemos si podemos dañar algo interno de la persona. Bueno, al menos que sea un especialista, pues, un rescatista o una enfermera o un médico, pero para nosotros que no tenemos algún tipo de capacitación en cuanto a este tema, pues lo más recomendable es no sacarla, vendar la herida con el objeto incrustado. Colocar un relleno limpio alrededor del objeto antes de atar bien la herida con un apósito o un pedazo de tela limpia. Y como les dije, ya no retirar el objeto. La siguiente. Y bueno, ya eso sería todo. Esto es un leve, por decirlo, un leve análisis sobre lo que se debe hacer en caso de un sismo, en caso de una emergencia, de una persona herida. ¿A quién llamar? Pues depende de las circunstancias del lugar. Si hay un incendio, se debe llamar a los bomberos. Si hay una persona atrapada, se llama al SINAPRO. O sea, dependiendo de la situación en la que se encuentre su familia, es que usted va a llamar a los números de emergencia, ¿no? Si gracias a Dios su familia no está herida, no están atrapados, la casa tal vez no está en la mejor condición, pero no necesita llamar a algún número de esta emergencia, a lo mejor es no hacerlo para nada porque muchísimas otras personas que probablemente sí necesiten la ayuda lo están haciendo y tal vez no puedan contactar a estos números de emergencia por tema de que las llamadas están congestionadas. Y bueno, en caso de una persona atrapada, pues llamar al SINAPRO. Si usted ve, o sea, si usted quiere rescatar a la persona, pues debe analizar muy bien el lugar, que esté bastante
que no haya peligros, de que usted mismo se hunda, de que usted salga herido, porque por querer rescatar a alguien queda usted atrapado también y al final no queda siendo un atrapado, sino dos. Así que este punto es muy importante. Tampoco no hacerlo solo, tratar de tener el apoyo de algún vecino o de algún familiar que le dé el apoyo para poder darle socorro a las otras personas. Si tienen alguna lesión, alguna herida que no necesita atención médica, pues espere mejor porque, como le digo, en esos momentos lo menos que uno recibe es la atención porque tienden a estar muy llenos los hospitales, los centros y bueno, dependiendo del nivel en peligro en que usted se encuentre es que lo van a atender. Aunque usted haya llegado primerito con una cortada, créame que primero van a atender a la persona que tiene algo incrustado porque ese está en un nivel de riesgo mayor. Así que, bueno, así que lo importante es mantener la calma, informar a los familiares sobre este tema, a los niños más que nada, eh, compañeros del trabajo, motivarlos, comentarles sobre este tema. Es muy importante mantener la calma, como le dije. Y bueno, pues ya esto sería todo. Espero que les sea de mucha utilidad y que y nos vemos pues en el próximo tema. Bueno, gracias, Jenny. Hola, ¿me escuchas? Bien, Jennifer, de todas maneras, da espacio para algunas preguntas, ¿verdad? Porque aquí de repente sí hay algo, algunas cositas, detalles donde nos podrías ayudar, nos podrías dar más información, te lo agradeceríamos. Aló. ¿Se me está escuchando? Sí, me está escuchando. Aló, Jennifer. Bueno, sí, o no sé si podemos hacerte preguntas ya o si las preguntas se hacen después aparte, pero sí yo creo que no debe haber duda de que nos queda el espacio para seguir consultándote y gracias a Dios porque bueno, que como eres parte fundamental acá de nuestra iglesia y has tenido esta disposición, que nos podamos contar todos contigo, porque si fuera un profesional de otro lado que no tiene nada que ver y que solamente vino para esto puntual, ahí sí de repente sería un poco más incómodo, pero gracias en ese sentido por esta oportunidad y también les incentivo a todos los que necesiten acercarse, tienen acceso al WhatsApp de Jennifer también, de que le expresen sus interrogantes. También por lo que entiendo, al decir que podemos imprimir la imagen, es que se va a compartir el PowerPoint. El PowerPoint se va a compartir por WhatsApp, se va a estar... Ah, se va... Ah, la grabación, perdón. En la grabación se puede ver y se puede descargar de la grabación el PowerPoint. Ah, o pueden ver, esto aparte de todo, se ha grabado. Se ha grabado esta conferencia, de hecho no hemos parado de grabar, porque si hay alguna pregunta también puede hacerse. Estamos grabando y ustedes tienen la oportunidad de responder o ver este tema desarrollado. Entonces, bueno, Jennifer no sé, no ha abierto micrófono, pero no hay problemas, ya nos ha dado información, a menos que tenga algún inconveniente para escuchar, pero bueno, perfecto. María, ¿querías decir algo? Jennifer, ¿estás ahí? Sí, los estoy escuchando. Ay, es que Ramón no te deja hablar, oye. de eso yo que no dejo hablar. Bueno, es verdad. María tenía una pregunta. Sí, dígame. Sí, dentro de las posibilidades, no sé si ahora o después, que nos enseñe o si se puede averiguar cómo almacenar comida. Sí, claro. La otra pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar a las personas mayores y las personas discapacitadas? En este sentido, ¿qué recomendación hay para ellos? Y la otra pregunta es, ¿qué tan recomendable es
estar debajo colocarse debajo de las camas? Colocarse debajo de las camas es uno de las recomendaciones que ofrecen los rescatistas, el SINAPROC, entre otros. Cualquier objeto en donde usted pueda caber debajo es lo que ellos recomiendan: mesa, cama, escritorios, etcétera, cualquiera. En cuanto a las personas mayores, personas con discapacidad, este tema es muy delicado para ellos porque, bueno, en caso de una emergencia, lo primero que hacen las personas es correr por su vida. No se acuerdan de los pobres viejitos o de o las embarazadas también. Entonces, por eso es que también había ofrecido lo que era la técnica de supervivencia sobre el triángulo de vida. Esta puede ser una técnica que ellos pueden usar, ya que ellos no pueden evacuar tan fácilmente como las otras personas en caso de que, bueno, al momento de la emergencia queden separados de sus familiares, que traten de buscar esta técnica para poder acogerse, ¿no? Y cubrirse. En el caso de los ancianos, ¿no? En el caso de las personas discapacitadas, depende, porque muchas veces las personas con discapacidad pueden movilizarse lo que es con sus brazos, ya sea arrastrarse, pues pueden tratar de hacerlo para poder ubicarse ya sea debajo de sus camas o utilizar la técnica de la supervivencia del triángulo de vida. En cuanto a evacuación, pues ya quedan a merced de lo que son sus familiares, pues, que se acuerden de ellos, que los tengan en cuenta para poder ubicarlos, buscarlos al momento de que ya pasó el sismo, de que ya pueden movilizarse de una mejor manera y moverlos a ellos al área segura. Si los familiares tienen alguna otra cosa que hacer, ya sea verificar si algunos otros familiares están bien, lo importante es que ubicar a la persona mayor o a la persona con discapacidad ya en un área segura. Como lo mencioné, ya sean puntos de encuentro, los que pueden tenerlo, el punto de encuentro, o en los parques, o en los buenas canchas, pues ubicarlos a ellos primero y después ponerse en contacto con los otros familiares de lo que se quiera saber, ¿no? Y de los que no se sabe si están bien o no. Así que pues esto es lo recomendable para ellos. En cuanto a el almacenamiento de los alimentos, pues en Estados Unidos lo que ellos hacen es que ellos elaboran, porque es que en Estados Unidos, como ellos ustedes saben, ¿no? Ellos son yeyecitos, mentira. En Estados Unidos, ellos muchas veces hasta tienen búnkers o elaboran algún tipo de estructura para poder cubrirse al momento de un sismo, y aquí es donde tienen este tipo de almacenamiento. Pocos son los países que lo implementan, pero sí se puede hacer. Siempre son comidas enlatadas, comidas que perduren, que no venzan tan pronto, pero eso sí, hay que tener en cuenta cuándo vence para poder ser reemplazada. Pero esta técnica la utilizan mucho más los países que son más propensos, ¿no? A sismo, pues. Están más vulnerables, porque imagínense, vamos a decir, si aquí en Panamá hiciéramos eso, ¿desde cuándo ya no tuviera mi comida ahí almacenada? ¿Por cuánto tiempo no la tuviera que estar cambiando? Entonces muchas veces la gente se aburre y deja de hacerlo porque dicen, no, hombre, aquí no pasa nada. Pero no es que no va a pasar, sino que es que no es algo muy común, ¿no? Por eso es que esta técnica la utilizan en otros países, pero claro, nunca está de más estar preparado, porque hacia el momento de una emergencia lo que menos se encuentra son establecimientos abiertos o lugares donde conseguir alimentos abiertos. Entonces, por eso es que se recomienda lo que son los almacenamientos. Pero para más detalles voy a investigar más a profundidad para darle una información más detallada en cuanto a este tema del almacenamiento de los alimentos. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si respondí la pregunta. Perfecto, Jennifer. Más claro, imposible. Otra preguntita. No, yo no es que me quiero tomar todo, todo el espacio, pero ok. Lo que entendí entonces de los lugares de seguridad para aquellos que tienen patio sería lo más recomendable, ¿verdad? A menos que esté Correcto. cerca de un árbol o algo que
tenga peligro, un poste, pero sería, Correcto. ¿no?, aquellos que tienen patio, ese sea el lugar de refugio, ¿no? Correcto, y que todas las familias sepan que este es el punto, porque imagínense, sale la familia corriendo, unos cogen para un lado, otros cogen para el otro, pero si ya todos están informados del punto de encuentro, pues perfecto, porque ya se sabe. Entonces, esto es algo muy importante, porque el familiar que no esté ahí, ya uno sabe que está en peligro, porque Mm, si ya todos los miembros de la familia saben del punto de encuentro, es lo más cercano a la casa, lo más obvio, quiere decir que el familiar probablemente está atrapado dentro de la casa o está refugiado, pues el sismo lo agarró en ese momento y no supo cómo evacuar, pues, y ya uno sabe que está en peligro, pues, y que probablemente vaya a necesitar ayuda. Así que este punto de encuentro hasta nos puede ayudar en cuanto a ese tema. Ok, muy bien. Si alguno tiene otra pregunta, dejamos los micrófonos abiertos. Hola, buenas noches. Hola. Yo siempre me preguntaba eso de lo que preguntó María de las personas con discapacidad o mayores. A veces yo me pongo a pensar, por lo menos si pasara algo así aquí en Panamá, un desastre, un sismo grande. A veces me pongo a pensar que cómo haríamos, pues por lo menos yo que estoy en silla me pongo como a pensar, como, vamos a decir que si estuviera sola en casa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. haría como para salir rápido, no sé, de la desesperación, cómo yo haría? Pero yo me imagino que me daría por hacer eso que usted dijo, la posición fetal, porque eso es lo que siempre dicen, siempre nos recomiendan eso también, buscar algo y meterse abajo y hacer la posición fetal. También otra cosa que tenía era que tenía un tío, un hermano de mi mamá, que cada vez que él construía una casa, él hacía su refugio. No sé cómo es que se le llama eso. Sí, Esto, puede ser un refugio. él tenía esa costumbre, siempre en la casa cuando construía, él tenía atrás y siempre tenía comida enlatada, siempre, siempre él tenía esa costumbre. Mm, Y hasta el sol de hoy correcto. todavía permanece eso con ellos. Ya era lo que quería comentar. Sí, la verdad, esa también es una muy buena recomendación. Muchos países también, como le digo, la han implementado, pero es porque ya es tan recurrente que ya ellos al momento de una casa lo primero que piensan es que aguante lo que es la eventualidad, ¿no? Pero bueno, pues como tenemos un país en donde no pasa mucho y somos un poquito confiados, tendemos a no ponerle cuidado a este tema, pero sí es muy importante hacerlo. Felicito a su familiar que lo hace. También dice que las casas que están hechas de maderas son muy seguras debido a que al momento del sismo estas, eh, como son de madera, sus estructuras de madera tienden a moverse de manera en que se mueve la tierra, ¿no? Por lo tanto, no sufren tantos daños. Así que bueno, al momento de una emergencia, pues saber que las estructuras de madera no sufren tantos daños ni derrumbes. Y mira que yo tengo un amigo en Estados Unidos que él compró su casa, ya tiene como un año en esa casa, va para el año. Y mira que la casa es obligatorio allá tener eso. Ujú. Y también es obligatorio las rampas. Y él me dice, y que me manda fotos de la casa y me dice, mira, y la casa tiene una rampa y es de 2 pisos. Y me dice, yo dije, ¿y esa lo hiciste así? Dice, no, aquí es obligatorio que las casas tengan Ujú. una rampa. Sí, eso ya el mismo gobierno se los exige. Qué bien, qué ejemplo. Ese es el ejemplo que deberíamos de seguir. Ese es el ejemplo que deberíamos de seguir, pues. Pero como acá en Panamá tenemos que hacerlo nosotros porque por parte del gobierno, pues no hay mucho interés en cuanto a este tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces agradecemos a Jennifer. sí. Bueno, Ajá. yo tengo algo que acotar. Bueno, si no hay preguntas, de hecho, tal vez hasta la pregunta que no hemos hecho es que, bueno, ¿cuándo va a pasar eso?
qué tan necesario es saber esto, porque aquí no pasa realmente gran cosa. Yo entonces lo que creo es que también tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios que ha tenido esa misericordia tan especial con nosotros. Y si no hay más preguntas, vamos a darle las gracias a Dios en una oración de verdad y que siga guardándonos, pero también que si es necesario que ocurra algo o si está ya en nuestros días, que nos recuerde todo lo que hemos aprendido hoy también, porque hemos dispuesto este tiempo ponerlo en práctica también y recordar ponerlo en práctica. Bueno, entonces en práctica sí vamos a poner la oración y nuevamente muchas gracias Jennifer por haber apartado este tiempo y porque tu información ha sido de verdad muy útil. Vamos a orar entonces. Los invito a que me acompañen a esta oración. Señor, muchísimas gracias porque hoy hemos tenido este tiempo, de hecho nos has permitido escuchar claramente lo que tú nos quieres instruir, pero también no podemos negarte que hasta en el hecho de que para que todo esto sea nuevo para nosotros, hay un mensaje claro. Nuestro país ha gozado con una misericordia tan especial y por eso lo que es el terremoto, lo que es el tsunami, lo que es el ciclón, los huracanes y todo, para nosotros es algo como de películas y no es lo común. Sí ha habido percances, pero en comparación con otras tierras, eso hemos sido muy protegidos por ti, Señor. Además, perdónanos si por esa protección no hemos aprendido a ser prudentes, si hemos sido de repente hasta un poco descuidados, ingenuos, y más bien, nuevamente te damos gracias, pero también obedecemos a tu palabra cuando dice que el prudente ve el mar y se aparta. Nosotros, tú nos estás instruyendo para que cuando con prudencia lo que hoy aprendamos, atesoremos. Señor bendito, tú eres, gracias por seguir protegiendo a nuestro país y gracias por lo que nos enseñaste, pero también te pedimos, Señor, si en tus manos está que no tengamos que usar esta información, te lo agradecemos. Pero si en tus manos está que tengamos que usarla, gracias por lo que hemos aprendido hoy y enseñarle también a nuestra familia, a otras personas y también empezar a poner en práctica este tesoro en información que hemos recibido hoy. Te bendecimos a ti, bendecimos a Jennifer también por su disposición, por su conocimiento, su sabiduría y bendecimos a todos los que hoy aquí humildemente, no menospreciando ni con jactancia, aquí no pasa nada porque Dios es panameño, aquí no puede ocurrir nada, sino todos los que humildemente han querido conocer cómo tú nos quieres proteger. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Para la próxima, entonces, Jennifer, tienes que preguntarle a la gente cómo va con la puesta en práctica del simulacro, del botiquín, todo esto que aprendimos hoy para el próximo mes, hay que preguntar cómo van. Voy a pedir frutos de botiquín. Bueno, por lo menos de que se haya encontrado el lugar común, todas estas cosas, pues, que de verdad hoy aprendí mucho. Espero que le sea de utilidad. Bueno, que no se llegue a una eventualidad en que haya que hacerlo, pero si llega a pasar, pues espero que le sea de mucha ayuda. Y bueno, gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Jenny. Felicidades, Jennifer, muchísimas gracias. Claro que lo vamos a poner a prueba. Yo aquí conversando con Julio casualmente sobre eso, nosotros no tenemos ni siquiera un botiquín en caso de alguna emergencia. Y esta charla que nos has dado, no dudes que ha sido de gran utilidad. Muchísimas gracias. Dios te bendiga por compartir con nosotros estas enseñanzas, este conocimiento tuyo en tu materia. Gracias a Dios por tenerte dentro del grupo. Amén, igual. Bueno, familia, entonces nos vemos pronto, mañana, y le estaremos informando la próxima exposición. Creo que va a ser una... Jennifer.
¿Sí? ¿Cómo dijo? No. No, sí, habrán otros de otro tipo de desastres. Tenemos derrumbes, deslizamientos, incendios. Todavía no he escogido cuál, pero tenemos varios. Eso va a ser una vez al mes, ¿verdad? Ajá, correcto, una vez al mes. Oh, qué bien, qué Ok. bien. Listo, pues muchas gracias, familia. Nos vemos. Tenga buenas noches, Jennifer. Igual. María, Ajá. no hay oración ahora a las